Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Aquí saludándolos desde la ciudad de Tapachula, desde la sede del Ministerio Getsemaní, Restaurando Vidas, donde el día de mañana estaremos impartiendo una clase de la Universidad Ministerial en el tema de consejería y el domingo estaremos compartiendo en el servicio dominical. Así que a todos nuestros hermanos y amigos de Tapachula, invitados para el próximo domingo. Hoy vamos a continuar con nuestro tema acerca del tope en nuestra vida espiritual, o uno de los topes en nuestra vida espiritual tema que comenzamos a desarrollar el miércoles de esta semana y que tiene que ver con el manejo del dinero y la actitud, más que el manejo, la actitud del dinero de cada uno de nosotros. En la clase pasada o en la reunión pasada estuvimos viendo muchos ejemplos acerca de cómo nuestra actitud acerca del dinero constituye un tope espiritual por un lado, y por el otro lado el énfasis que la palabra de Dios le da al hecho de tener una buena actitud al respecto. Hoy vamos a ver al personaje, a conocer al personaje que está detrás de ese tope y cómo vencerlo. Pero antes de ello vamos a orar, y le voy a pedir que me acompañe a orar en este momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das de reunirnos, Señor, por este medio, para poder compartir y escudriñar tu palabra, Señor, y aprender cada día más de cómo llegar a ser esa novia gloriosa, santa, perfecta, sin mancha y sin arruga, que tú estás formando para tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, y que pronto le veremos. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Tú has sido un Padre perfecto, un Padre bueno en todo sentido, Señor, y en todo tiempo, y nos has ayudado hasta acá, Señor, con salud, provisión, seguridad, fortaleza, sanidad, Señor, liberación y tantas bendiciones de las riquezas de tu gracia que como hijos, Señor, hemos disfrutado cada día. Señor, en esta hora venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros, con su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo prepare nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto, y fruto en abundancia, para la gloria de tu nombre. Muy bien, mis amados hermanos, solo vamos a recordar algunas cosas que compartimos el miércoles de esta semana en relación con ese tope espiritual, ese tope en nuestro crecimiento en la vida espiritual, que representa nuestra actitud hacia el dinero. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Eclesiastés que el dinero sirve para todo, no es ni bueno ni malo, es el uso que nosotros le damos, de lo que va a depender que el dinero sea un buen siervo o un mal amo, número uno. Número dos, la actitud de la forma como usamos el dinero depende de la actitud de nuestro corazón, y la actitud de nuestro corazón depende de nuestros pensamientos. Por eso necesitamos primero que nada conocer a este enemigo, y la palabra de Dios dice que no ignoremos las artimañas ni las maquinaciones del diablo, primero que nada para que las podamos contrarrestar y vencer. Y segundo, que le resistamos y huirá de nosotros. Entonces el día de hoy vamos a conocer el espíritu que está detrás de esas actitudes inadecuadas relacionadas con ese tope espiritual, que es nuestra actitud hacia el dinero. Y notemos que no estoy hablando porque muchos cuando oyen hablar del tema del dinero se asustan,
No estoy hablando de dar en este momento, estoy hablando de actitudes, estoy hablando de formas de pensar y estoy hablando de un ente espiritual que es nuestro enemigo, que nos pretende robar, matar y destruir la vida abundante, la vida próspera, la vida en bienestar, la vida shalom que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, entonces vamos a comenzar por descubrir a ese enemigo que está detrás de esas malas actitudes que nosotros podamos tener en relación con el dinero y por qué es importante conocerlo. Una de las cosas que hablamos el miércoles pasado también fue el hecho de que los creyentes pensamos que uno de los pecados más fuertes en la Biblia y que más intensamente se tratan son los pecados sexuales. Sin embargo, si hacemos un análisis de los pecados sexuales, nos vamos a dar cuenta que son alrededor de entre 15 y 18, mientras que en relación con los pecados económicos tenemos alrededor de 45 pecados mencionados en la palabra de Dios. O sea, el peso en cuanto a pecado es mayor en el área económica que en el área sexual. Ambos son pecados, ambos son terribles, ambos tienen una mala cosecha, pero hay mucho más posibilidades de ser engañados por el diablo y robados a través de nuestras actitudes hacia el dinero, porque muchas veces ni siquiera nos hemos percatado del pecado que está detrás de la actitud que está determinando nuestra forma de manejar nuestro dinero, los bienes, las riquezas, etc. Entonces, para comenzar, vamos a hablar del espíritu de Mamón. Este espíritu aparece en Mateo capítulo 6, versículo 24, principalmente en las versiones antiguas, la Reina Valera 1909 para atrás. Y en ese pasaje el Señor Jesucristo es muy enfático y dice que nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, o servirá bien a uno y servirá mal al otro, que no podemos servir a Dios y a las riquezas. En el original, en el idioma original, la palabra que se traduce riquezas es mamón. Y si bien es cierto, una de las traducciones de esa palabra es riqueza, también Mamón es el nombre del dios pagano de la provisión, es decir, el antidios del Salmo 23.1 y de Filipenses 4.19 o 4.17, que dice que Jehová es mi pastor, ni nada me faltará. Y en Filipenses 4:17 que dice la palabra que el Señor suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces el espíritu que está detrás de unas malas actitudes en cuanto al manejo del dinero, de los bienes y de las riquezas es Mamón. ¿Y qué es la actividad principal de Mamón? Es que pongamos nuestro corazón en las riquezas, es decir, las amemos, las sirvamos, dependamos de ellas. Mamón es el espíritu que está detrás del pensamiento en el mundo de poderoso caballero es don dinero, o el otro pensamiento de cuánto tenés, cuánto valés, quien inspira esos pensamientos que mucha gente lo repite y no se percata de lo que realmente está diciendo, es este espíritu de Mamón. Y este espíritu tiene la característica de sobrevalorar, de llevarnos a sobrevalorar la importancia del dinero, haciéndonos olvidar que el dinero es la causa de todos los males, como dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Aparte de ello, también Mamón es el que nos lleva a poner nuestra felicidad en el dinero. Hay gente que dice, si hiciera un viaje sería feliz, si ganara más sería feliz, o tendría, o haría esto, o haría el otro, o viajaría, o esto, o aquí, o por allá. Lo que está en el fondo, lo que eso está significando es que le estamos dando una mayor importancia al dinero
que al Señor. El Señor puede permitirnos hacer un viaje, o el Señor es el Dios de la alegría, el Dios del gozo, y eso no depende, el Dios de la felicidad, y eso no depende de que nosotros tengamos o no dinero, depende de que lo tengamos a Él en nuestro corazón. O sea, el diablo teje a través de este espíritu de Mamón, que es el que está detrás de esas actitudes equivocadas relacionadas con el dinero, teje una red de mentiras para hacernos caer en la trampa de poderoso caballero es don dinero. Recordemos de estas maquinaciones, de estos argumentos. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 4 y 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estos fortalezas, argumentos y razonamientos, son estas fortalezas, argumentos y altiveces, son lo que yo llamo los argumentos y los razonamientos falsos y las mentiras que el diablo levanta para entrampar nuestra relación con Dios, nuestro conocimiento de Dios, nuestra obediencia a la palabra de Dios, y derivado de la obediencia a la palabra de Dios también estorbarnos la vida, derivado de estorbarnos la obediencia, el conocimiento de Dios y la obediencia a la palabra, nos estorba también la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, este espíritu es el autor o el alimentador de esos argumentos, fortalezas, pensamientos y maquinaciones falsas que se levantan en contra del conocimiento de Dios y de la obediencia a la palabra de Dios en relación con las actitudes acerca del dinero. Este espíritu quita a Dios de su lugar verdadero en nuestro corazón, es decir, usurpa el lugar de Dios. Notemos lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos amos, nadie puede servir al Señor y a las riquezas. O servimos a las riquezas o servimos al Señor. O vamos a hacer mitad mitad, y ese mitad mitad es bien al Señor en ciertas áreas y mal en otras. O sea, no estamos en nada, como dicen los patojos ahora. Entonces, el espíritu de Mamón pretende quitar al Señor como Señor en nuestros corazones a través de que nosotros confiemos en el dinero en lugar de en Dios. Por esas razones también que la palabra de Dios nos enseña que los que aman el dinero difícilmente entrarán en el reino de Dios. No está hablando de que no van a ser salvos, pero no van a vivir en la plenitud del reino de Dios. ¿Por qué? Porque están afanados, aferrados, agarrados a su dinero en lugar de depender total y completamente de Dios. Entonces este espíritu quita a Dios de su lugar verdadero en nuestro corazón, y para los efectos espirituales significa poner nuestro corazón en el diablo y no en Dios. Convierte el dinero en un ídolo. Este espíritu de Mamón es el ídolo que está detrás del amor al dinero, y recoge alabanza y servicio y todo que debería ser para Dios, lo recoge para el diablo. Este espíritu también incide en que nos apartemos de servir a Dios, y en lugar de servir a Dios estemos afanados sirviendo a las riquezas. Que también para los efectos espirituales significa servir al diablo en lugar de servir a Dios. Este espíritu también hace que nuestras decisiones estén influenciadas por los bienes materiales en lugar de dirigidos por Dios. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que los hijos de Dios somos guiados por su Espíritu Santo. Notemos, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Pero este espíritu de Mamón, a través de esas actitudes que siembra en nosotros, actitudes equivocadas relacionadas con el dinero, los bienes y las riquezas, usurpa el lugar del Espíritu Santo también. ¿Por qué razón? Porque cada vez que tenemos la oportunidad
de hacer una inversión o la oportunidad de sembrar en algo, en lugar de preguntarle muchas veces, en lugar de preguntarle al Señor qué hacer, si hacemos esa inversión, si hacemos ese negocio o si damos esta cantidad u otra cantidad, en lugar de recurrir al Espíritu de Dios para que nos guíe, recurrimos a la billetera, al saldo de la billetera o al saldo de la chequera o a la cantidad de gastos que tengamos que hacer por delante, y eso es lo que va a determinar nuestras decisiones en lugar de que las determine el Espíritu Santo. Le preguntamos a la chequera si nos va a alcanzar o a la billetera si nos va a alcanzar, y eso significa que no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, sino estamos siendo guiados por Mamón a través del saldo de la chequera o de la billetera. Entonces le damos el control de gobernar nuestras vidas en las decisiones que tienen que ver con el dinero, las riquezas y los bienes materiales. Su arma más efectiva es el temor. En el caso de la gente que es adinerada, es el temor a perder el dinero. En el caso de los pobres, es el temor a no tener la provisión. Entonces vivimos, el diablo usa el temor en cualquiera de las dos vías. En unos para el temor a perderlo y en otros el temor a no tener provisión. Y ese temor, recordemos lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18, que el temor trae en sí castigo, pero que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero como tenemos una mala actitud relacionada con el área de los bienes materiales, entonces no recurrimos al amor de Dios para tener nuestra seguridad, sino que ponemos la seguridad en el dinero y en los bienes materiales. En el campo de las actitudes relacionadas con el dinero podemos ver claramente que la existencia, aunque muchas veces no lo vemos porque el diablo nos lo oculta sutilmente, pero ahí podemos ver la operación de dos reinos total y completamente antagónicos, contrarios. De la misma manera que lo vemos en Juan 10:10, la palabra de Dios en Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En el caso de Cristo, más el diablo ha venido para robar, matar y destruir. Son dos principios diferentes de dos reinos diferentes. Y también en Lucas, en el capítulo 18, versículo 28 al 30, vemos dos principios también antagónicos que son de ese reino. En el caso del diablo, el principio es retener. En el caso del Señor, el principio es dar. Dice la palabra en Lucas 18, 28 al 30. Dice: entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Un principio del reino del diablo sobre las riquezas es el temor a perderlas, el temor a no tener, y entonces eso incide en la retención y en el afán acerca de las riquezas, mientras que el reino de Dios es un reino de confianza en la provisión del Señor, por un lado, y por el otro lado es un reino de desapego a las riquezas. Y aquí hay un secreto, porque o no un secreto, sino una clave. En el desapego a las riquezas hay también un imán para las riquezas. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos dice claramente que si sembramos, cosecharemos más abundantemente. Yo le llamo a esto el principio de la mazorca. La palabra lo llama la ley de la siembra y la cosecha, pero a mí me gusta ejemplificarlo con el ejemplo de la mazorca, de la mazorca de maíz. Cuando nosotros sembramos en el campo, para cosechar maíz, lo que sembramos son 3 granitos o 4 granitos de maíz en la tierra para que nos dé una milpa, y esa milpa en el transcurrir del tiempo nos va a dar una mazorca, y esa mazorca
tiene entre 300 o 400 granos. Entonces, ¿qué sucedió? Cada uno de los granos que sembramos para que esa milpa se produjera, se reprodujo en por lo menos 100 granos más. Y así es en el reino de Dios. La palabra de Dios dice que si damos en el reino de Dios, se nos multiplicará al 30, al 60 y al 100 por uno. Y este principio lo conocen muchos, pero lo aplican desde la perspectiva de las actitudes equivocadas del diablo. ¿En qué sentido? Porque están sembrando pensando en la magnitud de la cosecha. Voy a sembrar 100 para recibir 100 veces más, es decir, 10,000 quetzales, o voy a sembrar 1,000 quetzales para recibir 100,000 quetzales. Entonces no estamos realmente sembrando, no estamos realmente despojando nuestro corazón del poder de la riqueza, sino que lo que estamos haciendo es una negociación con Dios. Te doy 100 para que me des 10,000, y Dios no es negociante. Dios es nuestro Padre amoroso que suple nuestras necesidades y que no permite que haya justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, pero también es el Padre que nos dice: te voy a guardar de tal manera que no te voy a dar más riquezas de las que puedes manejar, que te aparten de mí, ni te voy a dar y no te voy a dar tampoco pocas riquezas para que me maldigas. Entonces es un Señor también de equilibrios, es un Señor de bendición que siempre está pensando en nuestro mayor bien, pero que nunca se queda con nada. Si no sembramos, si por ejemplo nosotros sembráramos y no cosechamos en la magnitud que supuestamente deberíamos cosechar, la situación no se ha terminado. La situación se va a seguir manifestando posteriormente, esa cosecha se va a seguir manifestando posteriormente, aparte de que estaremos haciendo tesoros en el cielo, como dice también Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. Que hagamos tesoros en el cielo. No dice que no hagamos tesoros, pero que esos tesoros no los acumulemos acá en la tierra, sino que los guardemos en el cielo. Entonces, los dos, hay dos reinos, y debemos estar conscientes de esto. Hay dos reinos operando en el área del dinero, de los bienes y de las riquezas. Uno es el reino de Dios y otro es el reino de las tinieblas. El reino de Dios tiene sus propios principios que son antagónicos con el reino de las tinieblas. En el reino de Dios, el principio fundamental es sembrar y cosechar. En el campo del diablo es comprar y vender, retener, afanarnos por las riquezas. En el campo de Dios es dar y además de ello confiar en el Señor, no retener por temor. Muy bien, hay muchos más principios al respecto de esto, pero los vamos a ir viendo un poquito más adelante en la medida que va transcurriendo esta enseñanza, pero necesitamos ver algunos o conocer algunos de los síntomas de la influencia de Mamón en el área del dinero. ¿Y para qué conocerlos? No para señalar al otro, sino para conocerlos nosotros mismos, porque a los primeros que necesitamos ser liberados somos nosotros. Y déjeme contarle un testimonio acá de cómo es que aún nosotros siendo cristianos necesitamos ser liberados de esas malas actitudes en relación con la cuestión de la riqueza. Resulta que cuando recién yo me convertí, hace tal vez unos 40 años, la iglesia a la cual asistía estaba en un proceso de comenzar a construir su edificio, y entonces había un proceso de siembra, un proceso de obtención de fondos para sembrar para construir nuestro edificio. Y entonces en ese momento yo tenía 2 vehículos. No eran vehículos muy nuevos, pero eran 2 vehículos que me servían muchísimo. Pero había uno que me gustaba, que había visto otro carro que me gustaba mucho más de los que tenía.
Entonces en mi mente dije, bueno, si el Señor dice que sembremos y vamos a cosechar, entonces yo voy a sembrar uno de los carros. Y agarré uno de los carros, lo arreglé, le arreglé el motor, le arreglé la tapicería, la carrocería, porque entiendo, desde el principio de mi vida como creyente, entendí que al Señor no le voy a dar nada que no me cueste, como dijo David. Y entonces pues invertí en esto, pero invertí pensando, voy a sembrar este carro para cosechar el que quiero. Lo sembré y resulta que a las 2 semanas de haber sembrado el carro, que en ese momento le recuerdo que tenía 2 vehículos, resulta que me quedé con uno, pero a las 2 semanas me robaron ese con el que me quedé. Y entonces yo vine con el Señor y le reclamé, la verdad es que le reclamé. Y le dije, bueno, mira, Señor, ¿cómo está esto? Tu palabra dice que si siembro, cosecho. Y resulta que sembré un carro y en lugar de cosechar, perdí los que tenía. Y entonces el Señor me habló a mi corazón y me dijo, lo que sucede es que sembraste con una actitud equivocada. Yo no soy negociante, me dijo. Yo no voy a hacer negocios contigo de me das un carro para que te dé otro. Yo soy tu padre y yo te bendigo porque te amo. Y entendí perfectamente cuando el Señor me dijo eso y dije, muy bien, Señor, está bien, tienes toda la razón, así que ahí te dejo el tema. Y resulta que mi carro apareció, pero apareció todo desmantelado, le habían quitado el motor, le habían quitado las llantas, la batería, el radio, todo, solo habían dejado el cascarón. Y resulta ser que simultáneamente con que el carro apareció, el Señor permitió que tuviera un ingreso extra en mi trabajo, y entonces entendí que era la provisión del Señor para arreglar el carro que me habían robado. Y arreglé el carro con una característica. Primero, que me alcanzó todo lo que el Señor me dio, me alcanzó para arreglar el carro. Segundo, el carro que me habían robado, el motor del carro que me robaron, era un motor que ya estaba necesitando un overhaul, mientras que le conseguí un motor para el carro que me costó mucho menos de lo que me hubiera costado el overhaul, y que estaba en una mejor condición. O sea, ahí comencé a ver la mano del Señor, primero en la provisión, segundo en que mi carro ahora tenía el mismo carro, un mejor motor, y lo entendí, pero eso ahí no se acaba. Resulta que a partir de ese momento, que como le digo fue ya hace alrededor de unos 30, 40 años que eso pasó, no he dejado de ver la cosecha, y sin pedir cosecha, pero a lo largo de estos años me han regalado alrededor de unos 4 o 5 vehículos, y yo he regalado igual número de vehículos también. O sea, porque cuando el Señor me da uno, pues el que tengo generalmente lo siembro en alguien más. Así que no he terminado de ver la cosecha después de 30 años, y es que en la naturaleza sucede eso. Si vemos, y esto hay que aplicarlo a nuestras siembras en todo sentido, no solo en la siembra de dinero, siembra de tiempo, siembra de consolación, siembra de gozo, siembra de amor, siembra de paz, etcétera, etcétera. Cualquier siembra que nosotros hagamos en el reino de Dios siempre va a tener su cosecha, pero las cosechas son en diferentes tiempos, así como en la naturaleza. Por ejemplo, en el caso del maíz, usted siembra maíz y a los 6 meses ya cosechó una milpa. Pero, por ejemplo, pero esa milpa, una vez le sacó una cosecha, difícilmente le va a sacar una segunda, y una tercera imposible. O sea, es una sola, muy rápido, pero una sola cosecha. Pero hay otras plantas, por ejemplo, está el hule. Cuando usted siembra hule, los primeros 10 años ese hule no le va a producir, pero ni siquiera un chicle, no le va a producir nada. Durante 10 años lo va a tener que cuidar, pero una vez que ese árbol de hule comienza a producir,
ese árbol va a producir durante los siguientes 40 años. Y ya sin que usted tenga que hacer reinversiones ni nada, el mismo árbol que plantó, que cuidó durante 10 años, le va a dar una cosecha durante los siguientes 40 o 50 años. Lo mismo sucede con el café. El café, antes había una variedad, hoy hay variedades más aceleradas, pero antes había una variedad de café que usted la sembraba y los primeros 3 años no tenía cosecha. Era solo de cuidarlo, pero una vez comenzaba a dar cosecha, esa mata de café le iba a dar cosecha durante 25 años. Entonces, igual es con el Señor. La misma ley. Hay cosas que usted siembra que va a ir cosechando dentro de un tiempo, va a comenzar la cosecha, pero esa cosecha va a seguir ilimitadamente. Y hay otras que va a ser inmediata, pero va a ser una sola cosecha. La misma ley aplica en lo natural que en lo espiritual. Recordemos lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Entonces, ya una vez que hemos visto algunos de los principios de los dos reinos, ahora veamos algunas de las formas como el espíritu de Mamón nos influencia, o nos influencia nuestro pensamiento, nuestras actitudes. Primero, en términos generales, amar las riquezas, llevarnos a poner en el corazón, en nuestro corazón en ellas, pensar que ellas son la fuente de felicidad, de provisión, de todo. Déjeme decirle algo, no son la fuente de nada, es nada más un medio que el Señor usa, un canal. El Señor cuando nos quiere bendecir, primero está la causa de la bendición, el canal de la bendición y el medio de la bendición. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, lo voy a poner en el área precisamente de lo económico. El Señor nos quiere bendecir económicamente. Él va a usar nuestro trabajo o negocio como un canal de bendición. El negocio o el trabajo, un canal de bendición, pero el proveedor no es el trabajo ni es el negocio. El proveedor es nuestro Padre. Y el medio que Él va a usar para bendecirnos es dinero, que se va a generar como resultado de un salario por nuestro trabajo o bien como resultado de una ganancia en el negocio. Entonces tengo que tener bien claro en mi mente quién es la fuente, quién es el canal y cuál es el medio. Y la fuente siempre es el Padre. El canal puede ser una persona que ofrende, o un negocio que resulte, o un trabajo que el Señor provea. Ese es el medio y ese es el canal, y el medio es el dinero que eso genera. Pero el proveedor siempre es el Señor y no debemos perder de vista esa situación. ¿Por qué? Porque es muy fácil perderla de vista, y le voy a contar otro testimonio. Hubo un momento en que yo tenía un muy buen trabajo, pero renuncié a ese trabajo por ciertas cuestiones que no me gustaban, que ahí se hacían y que era en contra de mis principios, de los principios que yo creía y que el Señor me había enseñado. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en ese momento? Yo renuncié y me quedé prácticamente sin trabajo. Y era un muy buen trabajo. Entonces todavía tenía unos fondos en mi cuenta de ahorro y todo, y cuando renuncié y no conseguí trabajo inmediatamente, no me preocupé, pero ya después de 3 o 4 meses sí ya me entró la preocupación. Y entonces le dije al Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo trabajo, etcétera. Y el Señor me dijo, a este punto te quería llevar. Y yo le dije, ¿por qué? Porque resulta ser que tú decís que yo soy tu proveedor cuando tenés tu billetera llena. Pero cuando se te vacía tu cuenta, entonces te comenzás a afligir y a afanar, y ahí sale a luz a quién considerabas tú tu verdadero proveedor. Tú considerabas tu trabajo como tu proveedor, no me considerabas a mí. Y el trabajo era simplemente el canal que yo usaba. ¿Entendí? Y a partir de ese momento
las cosas cambiaron. El Señor, después de aprender esa lección, de tener ese entendimiento, me liberó totalmente del problema económico. Para mí no existe el problema económico. Desde ese momento he visto la mano de Dios sosteniéndome con trabajo, sin trabajo, con iglesia, sin iglesia, proveyendo todo el tiempo, unas veces abundantemente, otras veces no tan abundantemente, pero siempre proveyendo todo lo necesario. Nunca me he quedado sin provisión. Bendito sea el Señor. Se cumple lo que su palabra dice, que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces, regresando a la influencia del espíritu de Mamón, es amar las riquezas, poner el corazón su efecto es amar las riquezas, poner nuestro corazón en las riquezas, considerar que lo económico es nuestro Dios y sacar a Dios del tema económico. De hecho, mucha gente lo hace, dice, no, miren, con el dinero, Dios y el dinero no tienen nada que ver. Dios tiene que ver todo con el dinero, como tiene que ver todo en todo. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios no está fuera de nada. Y en el área del dinero estamos viendo que está presente también y de una manera muy fuerte. Entonces, ¿a qué nos lleva el amor al dinero? El amor a las riquezas, el poner el corazón en ellas, como ya mencionamos, al temor de perderlas en el caso de los ricos y al temor de no tener en el caso de los pobres. En cualquiera de las dos cosas, lo que eso genera es manipulación y control de nuestras decisiones. Y ahí es donde comenzamos a tomar decisiones para servir al dinero, para que no nos falte, para ver cómo conseguimos más. En lugar de ser dirigidos por el Señor, lo comenzamos a hacer por nuestros propios medios, y ahí es donde muchos cristianos se meten en problemas como endeudamiento, malos negocios, fraudes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en lugar de ser dominados por los principios de la palabra de Dios y dirigidos por los principios de la palabra de Dios, están siendo dirigidos por los principios del reino de las tinieblas y permiten que las riquezas controlen la vida. En suma, todo lo que el diablo va a hacer es para que nosotros lleguemos a amar el dinero. Por eso 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y el dinero se puede convertir en una idolatría, en un ídolo, si ponemos nuestra esperanza en el dinero, como el rico insensato. ¿Se recuerdan ustedes la parábola del rico insensato? Cuando viene el rico insensato y tiene una super cosecha y dice, bueno, ahora voy a construir graneros más grandes, voy a disfrutar de la vida, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer acá. Y el Señor le dice, insensato, hoy vienen a pedir tu alma, y de quién será todas las riquezas que juntaste. ¿Por qué? Porque él no estaba pensando en Dios, no estaba pensando en cómo manejar esas riquezas de acuerdo a la palabra de Dios, sino que estaba tomando sus propias decisiones en base a sus malas actitudes, que eran idolatría. Y esa idolatría genera maldición. Vimos el caso de Lot el miércoles pasado. Lot vio las riquezas que podía tener el valle del Jordán, escogió irse ahí y que se cegó ante el pecado de Sodoma, y resulta que como idolatró el dinero, idolatró lo que las llanuras del Jordán podían producirle, esa idolatría al final terminó en maldición, porque en la destrucción de Sodoma y Gomorra él perdió absolutamente todos sus bienes, se quedó sin nada, total y completamente sin nada. Y la palabra de Dios nos dice que algunas de las cosas que se mencionan como pecados económicos son idolatría, como la envidia, la codicia, la avaricia, la tacañería. Muy bien, vamos a ver ahora, así muy rápidamente, la palabra de Dios nos menciona 45 pecados económicos, y se los voy a enumerar. No voy a entrar a considerar cada uno de ellos. Si usted está interesado en ver cada uno de ellos con más detalle, va a poder consultar este mismo video
con el bosquejo de la prédica en nuestro canal de YouTube. Ahí vamos a subir el bosquejo junto con la prédica. No le ofrezco que lo vamos a subir hoy temprano, pero lo subiremos en el transcurso del fin de semana, por el hecho de que ando de viaje en ese momento y no tengo todos los instrumentos a la mano para hacer esta subida del video, pero le ofrezco que lo vamos a tener ahí para que usted lo pueda consultar detenidamente. Pero veamos, el primer nivel, yo establecí solo como una cuestión didáctica, tres niveles de pecado en lo económico. El primer nivel es la codicia, el amor al dinero. El segundo nivel es la avaricia, o sea, la codicia se puede manifestar en avaricia, en envidia, en tacañería, en usura, en incredulidad en cuanto a que el Señor sea nuestro proveedor, o en doble ánimo en cuanto a que el Señor sea nuestro proveedor. Incredulidad es no creer, doble ánimo es hoy sí creo, pero mañana pasa alguna circunstancia y no creo. Son dos pecados diferentes. Luego, en el tercer nivel tenemos un grupo de pecados económicos que están relacionados con el dar. No diezmar, no ofrendar, no honrar padre y madre económicamente, indiferencia a las necesidades de la familia, indiferencia a las necesidades de los pobres, no honrar a los padres espirituales de manera económica e indiferencia a las necesidades de sus familiares. El segundo grupo es el grupo de pecados económicos relacionados con la inconformidad, afán por sus necesidades, inconformidad por no tener abundancia, deseo de enriquecerse rápidamente, falta de contentamiento. El tercer grupo de pecados tienen que ver con el desorden en el manejo de las finanzas, y esto es endeudamiento, avalar deudas de otros, desorden y mala administración financiera, compras por impulso, despilfarro, ostentación, sobreestimación del valor del dinero. El grupo número 4 es relacionado con los pecados económicos en los negocios: salarios injustos, medidas y pesas falsas, regateo, y voy a aclarar lo del regateo para que vea por qué es pecado, porque es una práctica que hacemos todo el mundo en Guatemala, incluidos los creyentes, pero voy a hablar de eso un poquito más adelante. Regateo, acaparamiento, evadir impuestos, contrabando, malversación, corrupción, soborno, cohecho, jinetear el dinero de otros, algo muy común en las prácticas financieras, en las empresas el día de hoy, y especulación. Un quinto grupo tiene que ver con crímenes relacionados con el dinero: robo, hurto, estafa, extorsión, secuestro, tráfico de personas, tráfico de drogas y de armas, prostitución, sicariato. Y hay pecados económicos internacionales, las guerras por motivos económicos. En total, ahí hay mencionados 45. Déjeme hablarle del regateo. ¿Por qué el regateo es pecado? Porque en el fondo del regateo lo que hay es una mentira. ¿Por qué razón? Porque yo voy a comprarle a alguien y le pregunto cuánto vale esto, y me va a decir tanto, pero me lo va a decir sabiendo que ese no es el precio al que va a vender. Él me está dando un precio alto para ver si me logra engañar y yo pago más de lo que realmente vale el artículo. Entonces él está mintiendo porque no es el precio al que verdaderamente va a vender, y eso ya significa una medida falsa y una pesa falsa, que también es pecado. O sea, hay una mentira y hay un pecado. Y del otro lado, del lado del comprador, es igual. El comprador ofrece un precio que no es el precio que estaría dispuesto a pagar por el artículo, es menos del precio, y está tratando de ver si obtiene una ventaja mediante engaño al vendedor. Entonces hay mentira y también hay pesas falsas y medidas falsas. Y le voy a contar algo que a mí me pasó. Yo pues soy canchito o güerito, como dicen en México, y aparte de eso soy alto. O sea, al final tengo, en mi país, en Guatemala, tengo pinta de extranjero, pero
soy guatemalteco de pura cepa. Solo me ven comer y ya saben que soy guatemalteco. Me gusta todo lo que es, toda la comida que es propia de Guatemala. Entonces, el tema es que me encantan las artesanías, las cosas típicas, las manualidades típicas del país. Y me encanta irme a meter cuando voy a un pueblo me encanta irme a meter a los mercados de artesanías. Una vez me invitaron a predicar en una iglesia en un pueblo en Guatemala y fui, pero llegué muy anticipado de la hora y había un mercado de artesanías y entonces me fui a meter. Y comencé a preguntar, pero siempre en este tipo de casos, siempre le digo a la gente, miren, no me dé precio de americano, no me dé precio gringo, porque no soy gringo, yo soy guatemalteco, deme precio de guatemalteco número uno, porque también en estos lados hay dos tipos de precios, uno para los nacionales y otro para los extranjeros, ¿verdad? Por esa misma mentira. Entonces siempre le digo, deme su último precio, el precio al que está dispuesto, el último precio al que está dispuesto a venderme. No soy gringo, no me dé precio de gringo, deme precio de chapín. Y al final me dan un precio y yo sé que ese no es el precio. Entonces me voy. Y cuando me estoy yendo me dicen, no, pero ahí se lo dejo en tanto. Entonces yo siempre les digo, lo siento mucho, te pregunté cuál era el último precio, me quisiste engañar, no me interesa comprarte a ti. Y entonces me fui. Y pasé como por 6, 8 vendedores en ese mercado. Y después pues me fui a la iglesia a esperar la hora del servicio. Lo interesante es que a la hora del servicio todos los vendedores que yo me había encontrado en el mercado, que me habían tratado de regatear el precio o de engañar con el precio, estaban ahí sentados, ¿eh? y esperando que el Señor los bendijera. ¿Y cómo va a bendecir el Señor una mentira y algo que está en contra de su palabra? Entonces eso me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Se los cuento como un testimonio, como una experiencia. Y en cuanto al jineteo del dinero, la Biblia dice que nosotros le paguemos a la gente cuando tengamos el dinero para hacerlo. ¿Qué es el jineteo? Jineteo es una cuestión financiera que se da en las empresas y es tomar el dinero que yo debería usar para pagarle a otro proveedor, aprovecharme de que ese proveedor me dio un crédito porque tiene necesidad de vender su producto y me dio un crédito a 60 días o a 90 días, pero yo se lo puedo pagar hoy a los 2, 3 días y no se lo pago. Uso ese dinero para generar otros negocios en otro lado que me produzcan ganancias, mientras que el otro está esperando que yo le pague para seguir generando ganancias. Eso es aprovecharme del otro. No es amar al otro, es aprovecharme del otro, y además eso es una mentira, porque le estoy diciendo le voy a pagar hasta dentro de 90 días porque hasta ese momento tengo el dinero, cuando no es cierto, y lo voy a jinetear. Así que eso también es una práctica en el mundo. Los financistas me van a crucificar por eso, no importa, pero hay que hablar las cosas como son y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, el jineteo como el regateo es un pecado. Es un pecado de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Muy bien. Hemos visto acerca del espíritu de Mamón, acerca de las manifestaciones del espíritu Mamón, los objetivos del espíritu de Mamón, pero la enseñanza no podría no se quedaría inconclusa si no hablamos de cómo vencerlo. Hoy voy a dar algunos tips, los vamos a desarrollar en las siguientes reuniones, pero en términos generales los tips para vencerlo es, primero, reconocer que es nuestro enemigo y que es un campo minado, y por lo tanto también necesitamos meternos en la palabra de Dios a ver todo lo que significa dinero en la palabra de Dios y ver las instrucciones que el Señor nos da. Segundo, necesitamos reconocer los pecados que tenemos en esa área. Y reconocerlo significa arrepentimiento y cambio de dirección y pedirle perdón al Señor.
Lo tercero que necesitamos es renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. No hay camino fácil. Aquí hay que ir a la palabra de Dios y renovar nuestro entendimiento. Es ver con lupa los principios económicos en la palabra de Dios. De hecho, deberíamos ver con lupa toda la Biblia, todo el tiempo, para detectar los principios que se aplican a las diferentes áreas de nuestra vida, para poderlos aplicar. Pero como estamos hablando del tema de dinero, bienes y riquezas, pues se trata de ver con lupa todos los principios financieros que hay en la palabra de Dios para renovar con ellos nuestro entendimiento. ¿Qué significa renovar nuestro entendimiento? Cambiar nuestra manera de pensar para que cambien nuestras actitudes y para que cambie nuestra manera de vivir. ¿Y cómo renovamos nuestro entendimiento? Primero hablamos de 2 Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa esto? Tomar la palabra de Dios, tomar al Espíritu Santo, meternos con el Espíritu Santo que nos guíe en cuanto a los principios financieros de la palabra para revelárnoslos, y aparte de ello que esto, nos dé o sea nuestra arma para salir de todo pensamiento equivocado, contrario a la palabra de Dios, y establecer los principios de la palabra de Dios en nosotros, recordando que necesitamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y por qué a la obediencia a Cristo? Porque la obediencia a Cristo trae la bendición. Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2, dice que si nosotros meditamos en la palabra, la conocemos y la ponemos por obra, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones y nos alcanzarán. Entonces, renovar nuestro entendimiento y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo es lo que nos va a abrir el camino a la bendición, no nuestras habilidades para hacer negocios, no nuestros trucos o los trucos del mundo para hacer negocios, sino los principios de la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos habla en esa misma dirección. Dice la palabra que no nos conformemos a la forma de pensar del mundo, sino que nos renovemos por el entendimiento de la palabra de Dios, para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 también nos dice lo mismo: despojémonos del hombre viejo que está viciado, y eso significa de las formas de pensar del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y vistámonos del hombre nuevo, creado conforme a la verdad y a la justicia del Señor. Y en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18, la palabra de Dios también nos enseña que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, para, primero que nada, descubrir las maquinaciones del diablo, no ignorarlas; segundo, combatirlas; y tercero, permanecer firmes a pesar de los ataques y en el día malo. Y la armadura de Dios sigue siendo toda la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que fundamenta la fe, y la fe es el escudo para apagar los dardos de fuego del maligno, aparte de que la palabra es la espada del Espíritu, es el arma ofensiva contra los ataques del diablo. Y la última o el último de estos caminos o de estas cosas que necesitamos hacer es cambiar nuestra mentalidad de retenedores a una mentalidad de dadores. Esto es algo de lo que los creyentes más resistimos, ese cambio de pasar de ser un retenedor de dinero, bienes y riquezas, a un dador de dinero, bienes y riquezas. Entonces, y esto es la mayor oposición que vamos a encontrar de parte del diablo, porque el diablo no quiere que seamos libres. El diablo nos quiere mantener atados, no solo en lo económico, sino básicamente en nuestro crecimiento espiritual. Si logra atarnos en cuanto al dinero, nos va a atar en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Muy bien,
ya se nos está terminando el tiempo. Vamos a dejar este tema ya para desarrollarlo, el cómo vencer ya específicamente, con consejos específicos de cómo vencer las maquinaciones del diablo en esta área. El próximo lunes los esperamos a las 8 de la noche, a las 7 de la noche. Primero Dios, vamos a tener esa transmisión, porque ese día regreso de viaje, pero primero Dios sí la tenemos, y si no la teníamos el miércoles, pero en todo caso yo les aviso a través de esta página. Así que espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Aparte de que si ha sido de bendición para su vida, por favor compártala en sus redes con sus contactos para que también bendiga la vida de ellos. Y aparte le recuerdo que tenemos 2 recursos adicionales, aparte de estas enseñanzas de los lunes, miércoles y viernes, que son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted puede encontrar infinidad de recursos para seguir edificándose, no solo en este tema, sino en todos los temas relacionados con nuestra bendita y maravillosa fe en el Señor Jesucristo. Muy bien, le voy a pedir, vamos a terminar la transmisión orando, le voy a pedir que usted me acompañe a orar. Vamos a orar por cada uno de nosotros y por los nuestros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por tu palabra. Padre, te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones, Señor, sellada como fuego, como con fuego por tu Espíritu Santo, Señor, para que dé frutos de liberación, restauración y bendición en nuestras vidas, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, y cualquier maquinación o argumento contrario del diablo, que tu Espíritu Santo, Señor, lo destruya, para llevarnos a cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Padre. Señor, también te pedimos en esta noche que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de nosotros, Señor, y también sobre los nuestros, obre, Señor, en el caso de aquellos de los nuestros que todavía no te conocen, Señor, los atraiga con lazos de amor hacia ti, Padre, y se conviertan de sus malos caminos y se vuelvan a ti de todo corazón. También te pedimos, Señor, si alguno anda en el camino del Hijo Pródigo, que tu Espíritu Santo lo convenza de pecado y lo vuelva en sí, para que regrese a tu casa, Señor. Y si alguno se ha debilitado en su fe o se ha enfriado en su amor, que tu Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones y ellos sean afirmados, perfeccionados y establecidos, afirmados en ti, Padre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y en los nuestros, sanando, restaurando, liberando, fortaleciendo, Señor, empoderando, asegurándonos, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Es una bendición tenerlos por acá, y primeramente Dios, si el Señor nos lo permite, el próximo lunes a las 6 de la tarde volveremos a conectarnos para una enseñanza más. Mientras tanto, que el Señor les bendiga. Les envío un abrazo a cada uno de ustedes, y primeramente Dios, este fin de semana y principios de la semana entrante son de bendición y de mucha presencia de Dios en sus vidas. Muchísimas gracias, que tengan una linda noche, les envío un abrazo y primeramente Dios, nos vemos el lunes. Bendiciones.